en el día de hoy, un invitado muy especial por su trayectoria, por su posición en cuanto a la defensa del federalismo y también porque es un gran amigo de hace muchísimos años, hemos trabajado juntos, tuvimos el placer de poder eh, trabajar políticamente en la capital. Y bueno, para mí es un gran honor que Gustavo Marangoni, el licenciado Gustavo Marangoni, con su amplia experiencia pública y sus estudios políticos, pueda presentarnos a nosotros una exposición detallada de las cuestiones que hacen al federalismo. Así que, Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Aquellos que quieran, luego de la exposición, realizar preguntas, les pedimos que las canalicen a través del chat, que las vamos a transmitir al licenciado Marangoni. Muchísimas gracias a todos y bueno, comenzamos. Gustavo, muchísimas gracias. Tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Daniel por la presentación, por la invitación a vos y a todas y todos los que se encuentran en este momento. Eh, la verdad que es muy interesante para mí siempre poder reunirnos, en este caso de manera virtual, para tratar el tema del federalismo, porque creo que estamos sedientos de temas más importantes. O yo, a ver, hablo por mí, después se podrán o no identificar con parte o algunas de las cosas que uno señala. Pero estamos sedientos como de cosas más grandes, ¿no? De discusiones más macro. A lo mejor lo normal sería empezar a hablar del contado con liqui, del parking, de la cotización, de si cerró el Blue, si la gendarmería fue esta tarde o no a hacer operativos para el tema cambiario, que obviamente no lo estoy diciendo de una manera desdeñosa, pero creo que uno necesita marcos interpretativos más amplios, porque si no, no puede comprender los datos, si no, no puede comprender los elementos episódicos de todos los días. Uno de los clichés que se repite mucho en esta época, ¿no? Dice, dato mata relato. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los datos que no tienen un contexto, que no tienen un paradigma que los interprete, son nada más que números o son cosas sueltas. Cada uno de nosotros tiene una forma de abordar la realidad. Y hay, por supuesto, elementos vigorosos para poder hacerlo. El federalismo es uno de ellos. Y es, no pretendo, voy a hacer una mínima referencia histórica, lo último que pretendería es dar una clase de historia, pero la verdad que este año se cumplen 200 años de la creación de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera la, la, la creación y la puesta en evidencia de lo que fue el problema más importante del siglo XIX a resolver. Y de su resolución surgió la Constitución con todas sus derivaciones y muchas de esas cuestiones están muy presentes hoy, aunque para mucha gente pase desapercibido. Voy a hacer un viejazo, para aquellos, vamos a decirlo así, que tienen más de 40, 45, libro de Cosmel Ibáñez de historia, todo el colegio secundario, ¿no? La nación, cuando nos daban derecho constitucional, etc., desde la nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Y uno repetía eso, el profesor te aprobaba o no, y ya está, te lo olvidabas inmediatamente. O mirabas que la Constitución dice y sigue diciendo perdón, tenía conectado el celular con la tableta ahí. Entonces, la Constitución dice que una de que las formas de denominar nuestro país son tres. La República Argentina, que obviamente es la que todos usamos habitualmente, pero que Provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina. Y nosotros lo pasamos, decimos, bueno, es un arcaísmo que quedó en la Constitución, ahí es una cosa que está. Pero de alguna manera es algo que está muy presente en nuestra vida cotidiana.
el hecho de que nuestro país es el resultado posterior de la unión de provincias, a las que les costó mucho encontrar una norma de convivencia. Y les costó porque desde que nació la provincia más importante como tal, en 1820, qué casualidad, digamos, surge institucionalmente cuando se disuelve el poder directorial, es decir, lo que en ese momento podríamos llamarlo casi con cierta esfuerzo de nuestra parte, el poder nacional de ese entonces. El poder nacional se disuelve, aparece el poder de las provincias, aparece la provincia de Buenos Aires, el tema de las rentas aduaneras. Les dije, no voy a dar una clase de historia, pero eh, eh, nos encontramos con que 1853 es el diseño institucional que establece que, bueno, los pactos federales son los antecedentes de nuestra Constitución y como tal hay que tenerlos en cuenta y se crea un poder ejecutivo que, según decía el padre de nuestra Constitución, Alberdi, tenía que tener las características, él ahí lo estaba citando a Bolívar, decía tenía que tener las características de un monarca con el nombre de un presidente. Así que hay como muchos elementos mezclados que se mezclan en la cotidianeidad. Uno está en un bar, escucha una mesa que está, bueno, antes estaba en un bar, ahora, pero estaba en una reunión y escucha a algunos que dicen, no, porque este país dicen que es federal, pero es unitario, dicen, ¿no? Uno escucha esa frase muy habitualmente. Acá todos decimos ser federales, pero este país es unitario. Pero nos quedamos pensando y decimos, pero el poder nacional también es débil en la Argentina. Tenemos un poder ejecutivo que por un lado parece poder mucho, pero después parece que puede poco. Y hay provincias, y las provincias tienen por un lado como mucha estabilidad en sus marcos territoriales, pero sin embargo sufren de asimetrías muy importantes. Entonces, usaba la historia para venir al presente, para decir que la cuestión federal, que a muchos les puede parecer o un arcaísmo, o una cuestión extemporánea, o algo ya superado, es algo absolutamente vital, porque es una cuestión, en primer lugar, política, política, después deriva en términos económicos. Para algunos lo federal es simplemente el reduccionismo de la coparticipación federal. Si te dicen hay que hablar de federalismo, dicen hay que hablar de coparticipación. Por supuesto que hay que hablar de coparticipación federal porque la plata es fundamental. El bolsillo manda en las personas y en los estados federales. Porque cuando hablamos de recursos también hablamos de política, pero primero tenemos que hablar de política. Entonces, Argentina es un país que fue construido en la segunda mitad del siglo XIX, en realidad. En la primera mitad del siglo XIX casi sería incorrecto hablar de Argentina, de alguna manera, y fue construido con mucho esfuerzo, con mucha orfebrería y también con mucha inestabilidad de muchos aspectos. Y el poder nacional se impuso sobre las provincias en esa asociación entre el puerto y el interior, la Liga de Gobernadores y el Partido Autonomista, pero siempre de una manera bastante inestable. Hoy lo vemos con la perspectiva histórica y nos parece, y yo tengo una gran opinión de la generación del 80, pero detrás de esa generación había mil bolonquis. Digo, Pavón, que terminó con la primera experiencia, digamos, constitucional de 1853, luego vino la revuelta de Mitre en el 74, la de Dardo Rocha, perdón, la de Carlos Tejedor en 1880, la revolución de 1890, la revolución radical de 1893, de 1905. Fue muy tumultuosa. Y ese tumulto tiene mucho que ver con el esfuerzo y las diferencias que hubo que articular para construir lo que durante muchas décadas fue un invento exitoso, que fue la República Argentina, y que luego devino en una serie de problemas críticos que quiero comentar. Quiero llegar al presente, pero me tomo nada más que 2 minutos o 3 minutos para hacer referencia a una cosa que hoy parece dejada de lado y que sigue siendo profundamente relevante.
A mi criterio no se puede hacer un análisis político correcto si no se incorpora la geografía. Vuelvo a Comel Ibañez. Acá, perdónenme, los sub 40, como tienen otros libros de texto que quizás yo ignoro, pero tengo hijos y hay una cosa que sí me sigue llamando poderosamente la atención. Lo subalternizada que está la geografía en la incorporación de nuestros análisis políticos y en la incorporación de nuestra lectura de la realidad. Subalternizar devaluar la geografía es devaluar el piso sobre el que estamos sostenidos. Nos da un aire de irrealidad. Por supuesto que hoy hay que tener en cuenta las redes, la tecnología, todo lo que tiene que ver con la tecnología celular, los teléfonos inteligentes. Por supuesto que trato, en la medida que mis costumbres me lo permiten, de adaptar y de adoptar todo ello. Pero la geografía sigue siendo un tema referencial tanto para ver las circunstancias de la República Argentina como el papel de la Argentina en el mundo. Para analizar inclusive las otras naciones con las cuales nos tenemos con las que nos relacionamos y para analizar el juego global, si no, no entendemos nada. Entonces, detrás de la discusión del federalismo detrás y delante está el tema geográfico. Y está el tema obviamente omnipresente en la política argentina del equilibrio / desequilibrio provincia de Buenos Aires, resto de las provincias, provincia de Buenos Aires, poder nacional. Esto no es solamente una cuestión de biografías individuales. No me parece, y sé que en la sala hay gente que sabe mucho más que yo de la provincia de Buenos Aires, porque tiene una larga trayectoria política, empresarial, territorial, etcétera, pero digo, a mí no me parece una cuestión caprichosa que los últimos gobernadores de la provincia sean en general provenientes de la capital federal. Ahí hay algo. Cuando vos ves que en los últimos 20 años todos los gobernadores o gobernadoras de la provincia es gente que hizo su trayectoria, nació en la ciudad de Buenos Aires y luego es exportada, si me permiten el término, a la provincia de Buenos Aires, vos decís que ahí tiene que haber un patrón de conducta, algo debe poder explicar eso. Y eso tiene que ver con una cuestión territorial y tiene que ver con una cuestión geográfica y tiene que ver con el poder presidencial que se ve en buena medida siempre amenazado o por lo menos siempre ve que la provincia de Buenos Aires hay que mirarla de una manera muy particular. Porque como eventualmente un gobernador o una gobernadora de la provincia de Buenos Aires siempre puede ser un potencial rival, entonces a lo mejor hay que escoger la alternativa de un interventor o una interventora con votos, digamos, más que un gobernador surgido de la entraña de la propia provincia de Buenos Aires. Pero esto también tiene que ver, me parece a mí, con otra cuestión interna, territorial dentro de la provincia de Buenos Aires, que por algún motivo, para buena parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, es más deseable un gobernador que venga de otro distrito que un gobernador surgido del propio territorio que sea un propio intendente. Lo que voy a decir, como todo lo que estoy diciendo, es profundamente subjetivo y sí que seguramente muchos tendrán opiniones quizás diferentes o matices. Yo creo que muchas veces hay intendentes, digamos, que ante la posibilidad de que sea otro intendente gobernador, prefieren, digamos, que el gobernador venga de otro distrito. Y esto también tiene que ver con cuestiones territoriales, con celos, etc. Entonces digo, tenemos un país que desde su inicio encontró dificultades de convivencia entre el poder nacional, el poder provincial y sobre todo el poder provincial de la provincia de Buenos Aires y más cercano en el tiempo, desde la modificación de la ley de coparticipación federal en el año 1988, una solución que se advirtió para eso fue desfinanciar en buena medida a la provincia de Buenos Aires, que estuvo prácticamente así hasta que algo con la presidencia de Mauricio Macri y algo más ahora con métodos que después vamos a comentar, recuperó algunos puntitos de los perdidos. Pero tenemos el 40%, que es lo que representa Buenos Aires en términos de población, de riqueza, etcétera, con graves problemas de financiamiento. Y la dificultad del equilibrio,
Si Buenos Aires estuviese totalmente financiada y privilegiamos más el criterio devolutivo que el criterio solidario, crece en poder Buenos Aires, el poder nacional se ve amenazado y las otras provincias chillan. Pero si desfinanciás a la provincia de Buenos Aires, te encontrás con el conurbano bomba, que es sinónimo, bien, mal, etcétera, de cuestiones que parecen muy amenazantes, pobreza, desinversión, inseguridad, etcétera. Y ahí hay una inestabilidad, que hay una cuestión política que no se puede terminar de consolidar. Y encima, yo creo, digamos que la reforma del 94 es una reforma virtuosa de la Constitución, que aportó muchos elementos positivos, pero claramente no el tema de la coparticipación. Todos ustedes saben que en la reforma del 94 se estableció una cláusula transitoria en la que se dijo que se tenía que sancionar una nueva ley de coparticipación federal bajo la forma de una ley convenio. ¿Qué quiere decir una ley convenio? Que tiene que tener no solo la sanción del Congreso, sino la sanción por unanimidad de las 24 legislaturas. Decir eso y que no queremos una ley de coparticipación federal es lo mismo. Porque es más difícil, y no estoy exagerando, ni es una metáfora, es más difícil reformar la ley de coparticipación que reformar la Constitución. Si nosotros queremos reformar la Constitución, basta con 2/3 del Congreso Nacional. Listo, palo y a la bolsa. Llamás a Asamblea Constituyente, elegís y modificás la Constitución. Si querés la ley de coparticipación, basta que uno te diga no, no me gusta, no quiero, y no sale. Entonces eso incorpora un nuevo elemento. Y me meto más en la coyuntura, que es la arbitrariedad. Entonces, ¿cómo se van supliendo en los últimos años esas cuestiones? Por cuestiones arbitrarias. Entonces, tomemos el caso para caer en la más reciente coyuntura. Digamos, en esta circunstancia, digamos, el presidente ha establecido que tenía que corregir lo que el presidente anterior había hecho respecto de la Ciudad de Buenos Aires, también arbitrariamente, aprovechando el tema de la seguridad para pasarle más recursos para sacárselos. Ambos de manera discrecional. Y nos metemos en un problema que nosotros elegimos. Yo elegí entrar por el lado del federalismo, pero que tiene que ver con cuestiones que son muy explicativas de buena parte de la crisis que estamos viviendo, que tiene que ver con la arbitrariedad y la volatilidad del proceso de toma de decisiones, que después se traduce en la volatilidad económica, cambiaria, etcétera. Es decir, somos volátiles. Y eso es un tema, porque eso genera incertidumbre, destruye confianzas, establece cambios en las reglas de juego de manera sistemática. Y tiene mucho que ver con la forma que tenemos bastante irregular de organizar el poder nacional con los poderes provinciales con los poderes municipales y establecer el tema de los recursos. Yo hablé de la ley de coparticipación, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero me imagino que alguna vez todos los que están aquí habrán visto lo que es el mapa de la coparticipación federal de impuestos. Tenés que ser un cartógrafo del Instituto Geográfico Militar para entenderlo. Es más, es de una complejidad, de una arbitrariedad, del parche sobre el parche, sobre el parche, sobre la modificación, que tenés que dedicarle horas enteras y días enteros de tu vida para tratar de entender y seguirle la huella. Y eso es algo que también hay que abordar justamente para evitar el tipo de discrecionalidades que además después tienen consecuencias sistémicas. Ejemplo, cuando se decide nacionalizar el sistema de jubilaciones y pensiones, independientemente si uno está a favor o en contra de esa decisión, correspondía que como la nación recuperaba los aportes, las provincias quedaban
una ayuda adicional cuando se habían creado los sistemas de jubilaciones y pensiones fuesen compensadas y se le dejara de descontar. No lo hizo el Poder Nacional de ese momento, estoy hablando de la primera presidencia de Cristina Fernández. Así que hubo 3 provincias que judicializaron el tema y la Corte Suprema, con un tiempismo que admiraría a su beldía, este es otro viejazo de mi parte, unos pocos días antes de que asuma Mauricio Macri la presidencia, dijo: las provincias tienen razón, le tienen que devolver la plata, y Cristina, unos días antes de irse, dijo: sí, se la devuelvo a ellas 3 y a todas. Dejó firmado y dijo que se haga cargo Macri. Macri asumió eso, y estableció algún tipo de acuerdo, etcétera, y después vienen todo lo que son los recursos discrecionales del Poder Ejecutivo en materia de ATN, aporte del Tesoro Nacional, obras públicas, y acá me voy a detener otro minuto, etcétera. Volvemos aquí a otro tema, a la discrecionalidad y a cada administración que le deja unos presentes griegos formidables a lo que viene, diciendo: arreglá vos este bolonqui. Los pactos fiscales, que después se hacen otros pactos fiscales, para el pacto fiscal 2 para corregir el 1, es decir, un chino. Y todo eso colabora a profundizar asimetrías que son muy profundas en nuestro país. Y yo mencionaba recién el tema de la obra pública. Y esto hace esencialmente al federalismo. El principal problema de la obra pública, a mi criterio, no es, por supuesto que es un problema cuando hay hechos de corrupción en la obra pública, pero el principal problema de la obra pública es la discrecionalidad. Es pensar la obra pública como una compensación en términos electoralistas y no con un sentido nacional federal, y pensado en el déficit más importante que tiene nuestro país, o uno de ellos, para poder superar la crisis endémica en la que nos encontramos, que es la falta de infraestructura. Y los proyectos demenciales que se impulsan sin ningún sentido federal. Durante años, y en este sentido hubo una unidad de criterio entre el kirchnerismo y el macrismo, se impulsó el proyecto de soterrar el ferrocarril Sarmiento. Miles de millones de dólares que tenían como único propósito que quienes viajan del oeste a 11 o de 11 al oeste tarden 15 minutos menos. Cuando había proyectos alternativos muchísimo más económicos que ahora se están evaluando, como es el hecho de hacer ferrocarril por altura, como se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Miles de millones de dólares invertidos en un pequeño tramo del 0,1% de la geografía nacional, cuando no tenemos todavía resuelto el tema de Agua Negra para pasar nuestra producción a Chile, cuando el ferrocarril de cargas que va del norte a Rosario aún tiene unos déficits de inversión formidables, cuando la hidrovía, que es el principal, la principal arteria del movimiento del 80% de nuestro comercio agroalimentario, está en la necesidad también de mejorar el calado, cuando las rutas nacionales más importantes están en un estado lamentable y muchas veces nos jactamos cuando tienen 2 vías. Entonces digo, ¿cómo no vamos a necesitar de una mirada estructural y federal para comprender mejor los problemas? Y vuelvo al comienzo, a lo que decía. Está bien, está bárbaro que haya quien siga la coyuntura y que vean si el parking dura 3 días, 5, 10, 15, si la resolución del Banco Central te permite importar los días jueves o no. El problema es cuando estamos todos mirando eso. El problema es cuando los ministerios de planificación no planifican nada. Y cuando se tienen recursos para obras que no son las que más necesita la Argentina. Y acá vuelvo, acá sí voy a la coyuntura, pero trato de hacer el esfuerzo de llegar por otro lado.
Y digo, muchachos, si no tenemos dólares en el Banco Central, no va a haber una corrección mágica de una resolución del directorio del regulador monetario que nos traiga los miles de millones. Esos miles de millones vienen del comercio con el mundo. Y el comercio con el mundo no sale de la entelequia que es la nación argentina, sale del territorio de las provincias argentinas. Y esos territorios requieren de infraestructura. Pero cuando digo infraestructura, hablo de la física, que hablamos recién, de las rutas, de los trenes, de los caminos, hablo de la conectividad. De esto que hoy nos damos cuenta que es importante porque nos permite en este contexto de pandemia poder vincularnos y estar. Pero que también, así como hay una brecha social y hay una brecha territorial y geográfica, hay una brecha digital enorme. En la ciudad de Buenos Aires hay 120 conexiones digamos, a Internet cada 100 hogares. Quiere decir que hay muchos hogares, entre los cuales me encuentro, que no tenemos una conexión de Internet, tenemos dos, para tener un backup, un soporte, una alternativa cuando generalmente no andan del todo bien, al gusto de quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, etc. En el norte son 30 conexiones cada 100. En la velocidad, en Buenos Aires tenemos, en la ciudad tenemos 39 megas de velocidad promedio, y en el sur de la Argentina tenemos 5 de velocidad promedio. Es decir, que la infraestructura digital es importante, sobre todo después de la aceleración formidable que está suponiendo todo este fenómeno pandémico, que va a requerir muchísimo más para el comercio, para los servicios, para un montón de otras cuestiones, un rol central. Entonces, se trata de tirar cemento, de tirar caños, de tirar fibra óptica, de tirar agua potable, etcétera, con una visión estratégica en virtud de qué? De que si queremos resolver, entre otros, el problema de la Argentina, de la escasez de dólares en el Banco Central, vamos a tener que procurar exportar más. Y si queremos tener una mejor conexión con el mundo, vamos a tener que mejorar que cada una de nuestras regiones tenga los recursos necesarios, las inversiones necesarias para poder hacerla, pública y privada. No estoy diciendo que todo esto tiene que ser el concurso público, obviamente que también requiere el concurso privado. Y requiere también de más presupuesto de investigación y desarrollo aplicado a la producción de nuestros estados federales. El mundo hace muchos años, por lo menos desde que comenzó el siglo XXI, está en una gran traslación de la conversión de proteínas vegetales a proteínas animales, que es algo que tiene que hacer la República Argentina y que todavía está pendiente. Hay pocos países en el mundo de las características de la Argentina que exporten maíz. El maíz no se exporta. El maíz es un insumo para engordar a los animales, para exportar el animal, lo cual representa más trabajo en los frigoríficos, más mano de obra que no es reemplazable por máquinas, etc. Vamos a la producción frutihortícola. Yo soy politólogo, hice posgrados en disciplinas sociales, me encanta, todos estos libros realmente, no digo todos, pero la mayoría los leí, me fascina leer todo eso. Ahora, la verdad, el CONICET, los institutos científicos de investigación, más que promover el impacto que tiene en Palermo Hollywood, la última serie de Netflix y una investigación al respecto, lo que tiene que hacer es cómo financiar, cómo cambiamos la composición genética de la manzana de Río Negro para que esa manzana se adapte al mercado norteamericano. Porque nosotros lo que estamos necesitando no es exportar tesinas o tesis, que están bárbaros que se hagan, ¿eh? No estoy atentando contra mi profesión, adoro mi profesión, me gusta pensar, pero hay prioridades. Hay prioridades. Entonces, la prioridad es repensar a partir de nuestra
posición geográfica, a partir de nuestro potencial productivo, no solo la infraestructura formal, sino también todo el universo aplicado de conocimiento para poder llegar al mundo y para poder capacitar nuestra mano de obra. Voy a un tema que por un lado es muy virtuoso y por el otro lado requiere de un examen, el tema educativo. Yo celebro como algo muy valioso que hayan surgido en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país una enorme cantidad de universidades nacionales. Muy bien, porque descentraliza, descomprime, etc. Ahora, he ido a muchas, cuando se podía transitar y me invitaban a dar charlas como esta que me invitaron hoy ustedes generosamente, y me invitan, entonces veo la currícula de muchas materias, de muchas carreras, y vos decís, no, nosotros no necesitamos más abogados, no necesitamos más contadores, no necesitamos, con todo respeto a los que estén en el otro lado, es decir, esas universidades, no digo que esas carreras las prohíban, pero fíjense, fíjense que el gran problema o uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que tenemos un montón de gente que está preparada para nada y tenemos un montón de empresarios que necesitan gente para puestos que no tienen preparación. Y que todavía, inspirados en aquella vieja obra de teatro Mi hijo el doctor, queremos seguir sacando licenciados y doctores cuando el futuro en buena medida y para enormes cantidades de nuestra población pasa por otro tipo de preparación. Todos sabemos que el mundo, y Argentina no es la excepción, transita hacia sociedades más longevas. Todos nos empeñamos en vivir más. Es así. Parece que no nos queremos morir ni pasado mañana, ni lo otro, y si podemos vivir 90 años, vivimos 90 años, y si podemos vivir más de eso, más. El tema que uno se va gastando. Es una enorme fuente de trabajo todo lo que es la asistencia a la tercera edad, o a los adultos mayores, o a como quieran llamarlo, la nomenclatura no me importa. Y hay muchas universidades que podrían trabajar en todo lo que tiene que ver con esa tarea que es ineludiblemente mano de obra intensiva, pero que también requiere de conocimientos, de mínimas asistencias sanitarias, de poner una vía, de tener algún tipo de manejo del cuerpo, de dar una primera asistencia. Cientos de miles de puestos de trabajo que se podrían formar antes de tener miles de personas que van a estudiar derecho, contaduría o psicología y van a terminar abandonando, como pasa con el 60 o el 70% de nuestra matrícula. Entonces vuelvo a lo territorial y vuelvo al enfoque federal. Necesitamos no solo universidades físicamente instaladas en el interior de la Argentina, sino comprometidas con el contexto humano para ver cómo capacitamos para lo que necesitamos, no para lo que es ocioso. La Argentina necesita más enfermeras y enfermeros que médicos y médicas. No porque lo diga yo, estadísticamente es así. Y necesitamos muchísimas otras cuestiones, pero ahí es justamente donde el poder nacional y el poder local tienen que tener vínculo y tienen que tener inteligencia aplicada para poder comprender que acá hay que diseñar. Es decir, el poder nacional, en todo caso, tiene la misión de concebir dialogando y después lo demás lo tienen que aplicar en el territorio. Pero para eso tiene que haber sinergia. Y podría dar, así como di el ejemplo de la educación, podría dar muchos otros ejemplos. Las políticas sociales, que están absolutamente desarticuladas en los 3 niveles de gobierno. Ojalá todo esto que estamos viviendo sirva para hacer una enorme big data pública federal y podamos saber la enorme inversión social que hacen los 3 niveles de gobierno. A quienes llegan no puede ser tan difícil saberlo y ver cómo se reconvierte eso. Porque estamos asignando muchos recursos y probablemente de una manera no del todo eficaz.
y no del todo vinculada a incluir en serio nuestro plan respecto de los pobres y los excluidos. No puede ser un plan social, sino es un plan muy pobre. Entonces, creo que esta crisis, por supuesto que requiere de los que están en el puesto de batalla diario, los tipos que hoy están laburando para que no se les escape el dólar, los otros que están viendo cómo tratan para gastar un poco menos, los otros, pero también requiere de un pensamiento estratégico, que en la Argentina es un pensamiento estratégico y federal. Si no, no es ni estratégico ni pensamiento. Y creo que las características de nuestro país nos han llevado a un divorcio muy costoso, que es el divorcio entre la acción y las ideas. En general, los que hacen no piensan y los que piensan no hacen, y ese es un problemón. Porque cuando te toca muchas veces una gestión o una responsabilidad oficial, estás todo el día cubriendo agujeros y viene alguien y te dice, che, vamos a pensar la estrategia. Así, ¿qué estrategia? Tengo 2000 quilombos encima y vos encima me querés traer. Si no, pero ¿sabés por qué tenés 2000 quilombos encima? Porque no tenés una estrategia. Si no, no tendrías 2000 quilombos encima. Si no, no estarías corriendo todo el día detrás de la diaria. Ahora, la contracara del que hace y no piensa es el que piensa y no hace. Es el que, como diría Roberto Arlt, se te muere de un error de imprenta porque vive de escribir papeles de territorios que desconocen. No hay nada peor que pretender mandar sobre lo que uno no comprende. Porque viene un experto en políticas sociales que jamás pisó el conurbano y te dice acá hay que hacer así, así, así. Vos lo mirás y decís, este tipo. No, dice, porque esto está aprobado ya en el observatorio de qué sé yo. ¿Qué observatorio? Andá, caminá, volvé y empezame a hacer el blend entre lo que leíste y lo que tenés que administrar. Entonces, es saludable, digamos, y me prendí a esta invitación que me hizo Daniel, que me parecía bárbara, de encontrar estos huecos para pensar algunas cosas juntos. Para salir, digamos, entre el quilombo cambiario y a la noche que me voy a ver MasterChef, por lo menos tener un rato, digamos, donde podamos reflexionar de algunas cosas, involucrando el tema federal no como el cliché, digamos, y el rótulo que queda bien decir, ¿no? Porque en cada discurso siempre hay que decir oficial, porque el federalismo, porque el federalismo, porque el federalismo. Es como políticamente correcto, ¿no? Decir, no, porque queremos federalismo. Bueno, no, pero pará. Vamos a reflexionarlo y hacerlo realmente una bandera poderosa desde el punto de vista conceptual. Mucho más interesante, me parece a mí, darle relieve al tema del federalismo y al tema geográfico que a las otras pavadas que están discutiendo mucho por ahí. Y termino con esto para dar lugar a lo mejor a la parte más atractiva, que puede ser el intercambio, punto de vista o preguntas. Nosotros tenemos que partir, y acá ya me paro en la Argentina federal, pero en la Argentina. Estamos parados en un siglo XXI chivo. En realidad siempre presente chivo, porque es lo que te toca vivir. En el pasado somos todos vivos, decimos, no, esto claro, era obvio que iba a venir el 17 de octubre del 45, es decir, era obvio ahora, si estabas a lo mejor el 16 no la veía venir. Y lo mismo pasa con cualquier otro acontecimiento histórico, etc. Pero yo digo, este siglo XXI es chivo para Argentina, porque estamos en una región balcanizada, que es América Latina. En términos políticos, de lo más irrelevante de los últimos siglos prácticamente. América Latina es muy poco relevante hoy a nivel global y se da cuenta en esta balcanización. No pudimos votar juntos siquiera un presidente del BID, un candidato a presidente del BID. No pudimos votar con Brasil, ni para perder. Ni para perder.
el Mercosur. Y antes de la pandemia, América Latina estaba escaldada. Chile incendiada literalmente. Hemos visto estos días nuevamente los conflictos. Bolivia tuvo una suerte de golpe que vamos a ver, lo resolvió el domingo, esperemos que virtuosamente, pero sigue con su tema. En Perú, si sos presidente, no sabés si te premian o te están dando el pasaporte para que vayas en cano, te pegues un tiro, que es el destino de todos los presidentes de Perú. Brasil, otra que la grieta. Colombia tiene un conflicto padre, que Ecuador acaba de salir como nosotros del default y tiene cada tanto el problema con los pueblos originarios. Venezuela ni hablar. Y si nosotros el año pasado no tuvimos el mismo tema fue porque las elecciones, de algún modo, presentaban una esperanza de un eventual recambio que podía traer cosas. Luego vino la pandemia y todos los dirigentes se empoderaron, porque había que darle la confianza a los que mandaban para que nos saquen de esto. Pero hoy, meses después de la pandemia, el empoderamiento terminó y todos los poderes políticos están cuestionados. Y no estoy hablando solamente de la realidad de América Latina, estoy hablando de Europa y hasta del propio Estados Unidos, que va a uno de sus procesos electorales más, digamos, discutidos y problemáticos, y que también son una muestra de la debilidad y de la situación que tienen por la discusión del liderazgo global respecto de China. Y nosotros estamos en un continente que además es disputa histórica, porque estábamos en la zona de interés hemisférico de Estados Unidos, pero desde hace 20 años en un territorio en el que China ha desembarcado de una manera concreta. Vaya si lo sabemos los argentinos, que tenemos desde el Banco Central con un swap chino hasta una base militar astronómica y vaya a saber qué en Neuquén, hasta intereses en el Belgrano Cargas o en el litio del norte del país, y hasta el interés ahora manifestado en la hidrovía, que ha generado reacciones de Estados Unidos para decir China no, hasta COFCO como principal exportadora de cereales, etc. Entonces digo, frente a todo esto hay que tener una estrategia. Para gobernar un país primero tenés que entender el mundo que te toca jugar. Tenés que entender la geografía global y después para implementar tu estrategia necesitas comprender la geografía territorial federal. Yo supongo que debe haber muchos lugares y mucha gente como ustedes, como nosotros, que en este momento en otras nomenclaturas, etcétera, debe estar haciendo reuniones equivalentes para tratar este tema con más profundidad y con más producción. Porque si solamente estamos pensando cómo vamos a hacer mañana para que el contado con liqui baje 4 mangos, el futuro se torna más una amenaza que una esperanza. Si les parece, dejo acá y damos lugar, Daniel, no sé, dispone. No sé si me extendí demasiado, pido disculpas si fui un poco más larguero. Uno empieza a hablar y sigue de largo. Excelente, Gustavo. Tengo algún problemita con la cámara, pero le vamos a les vamos a pedir que vayan realizando las preguntas que Sergio Patrón Costa va a andar leyendo y transmitiéndolas. Así el expositor puede evacuar las inquietudes de todos los presentes. Así que adelante, les pido que las escriban en el chat. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gustavo. La verdad que un placer escucharte con muchos aciertos, muchas ideas muy acertadas, sobre todo esto que dijiste de las profesiones que tenemos que buscar en nuestra provincia de Buenos Aires, también en el interior del país. La verdad que, como decías vos, muchos somos abogados y yo me sentía, la verdad que muy identificado con lo que decías. Somos muchos abogados, faltan ingenieros, tenemos médicos y faltan enfermeras, y eso lo estamos viviendo y padeciendo. La verdad que un placer tener
a un hombre con tu capacidad, con una dedicación a la docencia que ya viene desde el año 88. La verdad que has explicado todo de una manera muy clara. Es un placer tener a un politólogo explicando tan llano. A veces el politólogo, lo que sentimos acá, a veces, muchas veces da algún tecnicismo o alguna cuestión un poco más rebuscada, pero vos la verdad que das una explicación de la problemática que tenemos en la Argentina, la falta de federalismo que tenemos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, de una forma muy clara. Lo que dijiste, el misterio de planificación, me causaba gracia y me reía, porque la verdad que sí, dejó de ser un ministerio de planificación y obras para ser un ministerio de parches. La verdad que fue fantástica esa definición. Bueno, y acá tenemos, Gustavo, algunas preguntas que, bueno, también hacen a tu gestión y a tu mirada económica, digamos, que podés dar sobre el tema. ¿Cómo, hay varios acá que están preguntando, cómo se sale de esta situación económica? Es una pregunta un poco más técnica a lo económico. ¿Cómo se sale de esta situación económica? Es una pregunta sencilla que ha surgido como primera. La contesto y de acá me voy al Ministerio de Economía y le digo, correte, Guzmán. No, pero a ver, obviamente que uno tira lo que piensa y que siempre es el fruto de lo que vamos hablando con otro, ¿no? Son disparadores nada más. Pero me parece que cuando vos tenés una crisis de confianza tan grande como la que tiene la Argentina, yo decía que comenzó en abril del 2018, una corrida cambiaria que no paró. Hace 2 años y medio el dólar estaba a 17 mangos. Hoy está a 180, 170. Se multiplicó por 10, no hay otros países. La verdad que esta manía que uno tiene de leer y de estudiar determinadas cosas, a veces te rompe la autoestima nacional en pedazos. Agarrar los 10 países del mundo con más inflación y estamos cuartos, quintos. Agarrar los 10 países que más recesiones han tenido en los últimos 40 años, estamos terceros. Agarrar los países que tienen más pobreza, estamos en el top 10. Entonces, a lo que voy es a lo que decía mi abuela, que también estudiamos los manuales del colegio, a grandes males, grandes remedios. Parece que hay que pensar una cuestión más grande, pero no me quiero ir por la rama, quiero de esta coyuntura. Había un sketch de Olmedo, yo sigo, perdonen, pero tengo 55 años, así que hay algunos ejemplos. Hay un sketch de Olmedo que los que pertenecemos a determinada generación lo recordaremos bien, que él decía, era el Mano Santa, ¿no? Y cuando aparecía una de esas chicas Olmedo, que se le decía en ese momento, que eran tan voluptuosas y tan atractivas, y él decía, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, ¿no? Y empezaba como a desabotonarse las cosas. Pues sí, bueno, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Si vamos a querer dar señales a los que aportan los dólares, no le hagamos el descuentito de 2 puntos. Propongámosles un acuerdo estratégico, son los tipos que generan la guita. No podemos estar en el regateo y cultivar la desconfianza. Por allí, decía recién, es cierto, los politólogos, como todas las profesiones, tenemos sesgos, ¿viste? Entonces, ser politólogo es meter en algún momento la palabra clivaje. No podemos decir el corte, el clivaje, las coaliciones. Bueno, voy a meter un par de cosas de politólogo. Cuando el presidente Alberto Fernández evoca permanentemente el hecho de cuando llegamos con Néstor, dice él, ¿no? Cuando llegamos en el 2003 con Néstor. Pero esto tiene poco que ver con el 2003 de Néstor. Y estoy tratando de ser generoso, no tiene nada casi que ver con el 2003 de Néstor. Es cierto, esta crisis es profundamente enorme, es profundamente recesiva como la del 2002. Pero cuando se llegó en el 2003, ya había pegado la vuelta. En junio del 2002 la Argentina había vuelto a crecer,
teníamos un tipo de cambio competitivo, estábamos acumulando reservas, se estaba generando empleo. Entonces acá viene mi jerga de politólogo. En términos, digamos, de politología europea, Néstor Kirchner hizo en el 2003 una coalición socialdemócrata, vamos a decirlo así, que sería la unión sociológica entre las clases bajas y las clases medias, que era una forma de traducir en la Argentina lo que se decía de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Vivo Néstor. Vio que venía por ahí, y además estaba dulce, y encima después vino el envión de la soja, o sea, bárbaro, una habilidad política extraordinaria. Pero hoy no estamos para eso. Lo voy a decir de una manera brutal. Hoy necesitamos unir a los pobres con los ricos. Estamos más para una coalición de carácter neoconservador que socialdemócrata. Necesitamos los dólares que generan los otros. Es decir, esto es más parecido al 89, no es que esté haciendo una reivindicación de Menem o una no reivindicación de Néstor. Digo, Kirchner fue menemista en los 90 y Menem se hizo kirchnerista después. ¿Por qué? Porque cada época tiene sus necesidades históricas. En el 2003, pegando la vuelta de la crisis y con 10 años de inversiones en el sector privado energético y de comunicaciones, tenía resto. Esta Argentina tiene 10 años de desinversión y de estancamiento. Nos estamos comiendo el capital. Estamos yendo a Mar del Plata en un Duna 98. Tenemos que parar cada 50 kilómetros para ponerle agua al radiador. Hace 35 grados de calor y estamos bajando la ventanilla porque no tiene levantavidrio. ¿Por qué? Porque nos morfamos el capital, usamos la guita para otra cosa. Y no cambiamos el auto de hace 25 años. Llegan todos a Mar del Plata antes que nosotros. Entonces, si nosotros acá no apelamos a una coalición exportadora más que una coalición de consumidores, no tenemos nada para consumir. No quiero, a veces uno comprime mucho su mensaje y puede dar lugar a malos entendidos, pero yo diría, ya que he mencionado a Kirchner y he mencionado a Menem, que estos son tiempos para cirugía mayor con anestesia. Con anestesia. Nunca entendí eso de decir anestesia porque tiene algo medio de perverso, ¿no? Digo, como que el dentista te diga, mira, te voy a hacer un tratamiento de conducto y no te pongo anestesia porque me encanta verte sufrir, digamos. Con anestesia. Hoy tenés anestesia. Tenés la asignación universal, tenés las jubilaciones no contributivas, tenés los 550.000 programas del plan Potenciar Trabajo, tenés los programas sociales en las provincias. Entonces me parece que tenés que plantear un esquema de asociación con los generadores de divisas, tenés que generar un presupuesto para el año que viene más creíble. Cuando vos decís que el año que viene proyectás 4,5 puntos de déficit y que vas a financiar el 40% de eso en el mercado de capital, es decir, que alguien te va a prestar peso para que vos financies el gasto público, la verdad que yo ya te digo, ¿viste? Aplico la doctrina de la vaca, no me convence, pero te digo, y el otro 60% lo vas a emitir, que es lo que dice el presupuesto. O sea, estamos nadando en pesos que pocos quieren y además le vamos a meter 1.200.000 millones de pesos más. Entonces, digo, ahí hay que hacer algo más realista. Ese déficit de 4,5 muy grande. Bien. Bien, Gustavo. Bueno, tenemos muchas preguntas de los jóvenes del Partido Federal. Después hay también, bueno, obviamente de Daniel Madeo, nuestro presidente, pero te voy a resumir dos preguntas en una, de dos jóvenes del partido. Bueno, obviamente hablan de la excelencia de tu disertación.
la pregunta para este joven es, los que somos un poco más jóvenes, digo que la economía se está derrumbando y el futuro de nosotros va desintegrando. ¿El país podrá ser independiente en algún momento y recrearse para que los jóvenes tengan un futuro más amplio? Y otro joven agrega esa pregunta, ¿de qué manera podemos, digamos, estabilizar esto y salir de este esquema corto? O sea, lo que le está preguntando, lo que están preguntando los jóvenes sobre esto y qué haría, en qué deberíamos focalizarnos. Bueno, la respuesta siempre para los jóvenes es que la manera de cambiar y camino para cambiar están bien orientados en este sentido en un partido político, ¿no? Y que para hacer política no hay que pedir permiso. Son pocos los políticos que se jubilan. Yo acá no conozco casi ninguno. Entonces, lo que señalo con esto es que requiere de organización, requiere de mucho laburo y requiere de meter esa energía nueva y esa perspectiva nueva que tienen los jóvenes naturalmente, biológicamente, desde el punto de vista conceptual, empujando para generar una modificación de conducta y todo. Ahora, la verdad, el tema no va a ser corto ni sencillo. No va a ser corto ni sencillo. Acá hay que enderezar el transatlántico. No estoy hablando del Titanic, digo, el transatlántico fue la primera imagen que se me ocurrió. Digo, y es como de timón chiquito, pero hasta que el barco va girando y va tomando la dirección correcta lleva tiempo. Si acá alguno piensa que nosotros vamos a recuperar parte del terreno perdido en 2 o 3 años, se está haciendo trampa jugando al solitario. Porque hemos retrocedido mucho. No hay indicador en el cual la Argentina no haya retrocedido. Entonces, me parece fundamental el hecho de comprometerse con un lugar específico, en este caso, quienes están en el Partido Federal, decir, bueno, mirá, vamos a impulsar 2 o 3 ideas fuerza, pero básicamente me parece a mí que es romper la política de antagonismo que empobrece a la Argentina. La grieta es la zona de confort de la decadencia nacional. Esto hay que decirlo así. Este tema de levantarte a la mañana y decir, no sé de qué se trata, pero la culpa es del otro, bueno, nos trajo hasta acá. Estoy simplificando, pero nos trajo hasta acá. Hace 10 años que la Argentina no crece. Entonces, y seguimos, es decir, y la estrategia de las minorías intensas, por designarlas de manera elegante en nuestro país, es ver cómo hacemos para meter al otro en cana. Tiene gusto a poco. Entonces, revertir la decadencia, acá permítanme, acudo a mi cultura peronista. Uno de los mensajes que más me gustó de los últimos que dio Perón fue uno que se llamaba debemos comenzar a pensar en grande. Y yo creo que hay que pensar en grande. En este sentido, hasta si se quieren, voy a contramano de la moda, ¿no? De esta idea de que lo pequeño es hermoso, sí, está bien, fenómeno, en la vida personal, compartir la comida con la familia, todo eso está bárbaro. Pero para un país como la Argentina hay que pensar en grande. Nosotros no, es decir, yo mencioné el tema del déficit fiscal, cambiario, etcétera, etcétera, pero esos son instrumentos, no fines. Argentina tiene 3 características y hay que asumirlas como tal para pensarla en grande. Uno es que no somos grandes a nivel global, no somos lo que se llama un estado continental como Rusia, como Estados Unidos o como Brasil. Somos un país intermedio, tampoco somos chicos, así que no podemos apelar a la mendicidad global y pedir, che, préstennos y no nos cobren, o métannos en la cola de los que reciben ayuda de la Cruz Roja Internacional. No, somos un país intermedio. Tenemos que asumir eso y no voy a repetir todo el concepto de geografía. Y estamos en una zona no relevante. No somos Turquía, no somos México.
que están en zonas calientes. Claro. Estamos, como dijo el Papa Francisco cuando asumió su pontificado, fueron a buscar un papa al fin del mundo. Estamos en el fin del mundo. Eso nos trae una serie de temas, pero no estoy diciendo esto de manera... estoy diciendo para decir, mira, estamos parados acá y desde acá se pueden hacer muchas cosas. De hecho, la Argentina desde acá hizo cosas muy importantes en nuestra corta historia. ¿Pero por qué? Porque hubo generaciones que la pensaron en grande. No estaban pensando cambiar 2 jueces en Comodoro Pi. También podían pensar en esa picardía, pero previamente pensaban otra cosa más ambiciosa. Tenemos que recuperar la ambición. Termino esta parte de la pregunta a los pibes. Piensen en grande, son jóvenes. Yo le diría todo lo contrario a lo que me decían mis padres y mis abuelos a mí. Vos no entendés nada porque te falta. Yo te digo, no, acá lo que queda comprobado es que los que entendimos poco somos los que tenemos nuestra edad. Cometan otros errores, no cometan los nuestros. Piensen en grande. Porque de tanto pensar la Argentina en chiquitita, la hicimos chiquitita para ponerla a la altura de nuestra mediocridad. Los que tienen menos de 35 años, hagan volar su energía y piensen de la forma más ambiciosa posible, porque es la única manera de sacarnos de este fango en el que estamos metidos. Bien. Perfecto, Gustavo. Muy claro el concepto. Bueno, tenemos muchas preguntas sobre lo que son los ferrocarriles, pero acá Daniel Madeo, bueno, siempre es una definición que nosotros tenemos en el Partido Federal, es no hay federalismo sin descentralización. Si es posible, desde tu mirada, Gustavo, desarmar el aparato burocrático nacional. Sí, yo creo profundamente en la descentralización y mira, está bueno que lo asocien con el tema de ferrocarriles y con el tema de la infraestructura. Tratemos de tomar algunas de las alternativas que presenta esta pandemia, que también tiene su contraparte positiva. Hay mucha gente que dice, che, esto de vivir en grandes ciudades y todos conglomerados, todo parece que se complica, porque andás a ver si después de un COVID-19 no hay 1.20 o 1.21 o 1.22, ¿no? Crucemos los dedos, esperemos que no, pero... Y hay gente, ya de hecho hay algunas notas en algunos medios, qué sé yo, que están tratando de alejarse un poco más. Bueno, no es lo mismo irte a vivir a Mercedes y como ahora la autopista llega a Mercedes, que estás a 100 kilómetros de la ciudad y podés acceder en menos de 45 minutos al centro de la ciudad, que si tenés que ir por un camino de una sola vía. Si vos, por eso el tema de infraestructura yo lo traje no caprichosamente. Hoy, con esta posibilidad de acortar distancias, nos podemos ir más lejos, pero dame conectividad, dame infraestructura, dame un hospital que no tenga 3 respiradores y 3 camas de terapia intensiva. Decimos permanentemente, nuestro país tiene potencial para el turismo. Claro, sí es un país extraordinario desde el punto de vista de la dotación de recursos naturales, pero vos para fomentar la industria del turismo, que bastante bien anda en la Argentina, digamos, por lo poco que hemos hecho, necesitas infraestructura, necesitas aeropuertos, necesitas los hubs, digamos, que permitan volar directamente, como pasa ahora, mejor que antes, por lo menos, a Catarata, a Calafate, a Cafayate, a tal lado o a tal otro. Ahora, descentralizar es descentralizar por eso la infraestructura es fundamental y la visión de la infraestructura es fundamental. Después, por supuesto, que podés ir llevando, trasladando determinadas empresas públicas que no tienen por qué estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las podés llevar a los lugares donde tienen su razón de ser. Entonces, me parece que el concepto de planificación y el concepto de infraestructura planificada con visión federal es fundamental, porque esa tendría que ser una de los activos que saquemos de esta pandemia. La posibilidad de que podemos desconcentrar a la Argentina y que eso hasta tiene una ventaja sanitaria, porque vivir... Digamos, Argentina es como que estamos los 22 jugadores de fútbol alrededor del banderín del córner.
Es imposible jugar al fútbol así. El tipo que tiene que patear el córner no puede. Entonces hay que desconcentrar para que el juego recobre sentido. La Argentina es el campo de juego enorme, pero todos amuchados ahí. En el 0,5% de la población, el del territorio, el 40% de la población. Ahora, eso se resuelve no, como dicen algunos colegas míos, dividiendo en 4 partes la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo académico. Va por otro lado, me parece a mí. Bien. Gustavo, bueno, acá tenemos por ahí una consulta más técnica en lo económico, que sabemos que vos también obviamente sos un entendido en la materia, ¿no? Más que nada, además de tu función pública. ¿Es el momento de aplicar un nuevo sistema de retenciones y bajas de impuestos a la exportación? Sí. Sí, categóricamente. A eso está bien que me hagan la pregunta porque a lo mejor yo no fui lo suficientemente enfático, claro, cuando lo dije. Yo creo que justamente cuando estaba planteando el acuerdo estratégico con los generadores de divisas, estoy diciendo, flaco, ponele una zanahoria, pero no la zanahoria baby, la zanahoria grande, la orgánica, la que hacen una cosa que valga la pena. A ver si yo le digo ahora a ustedes, alguno de ustedes debe tener algún dólar ahorrado, no me digan quiénes, pero deben tener 500, 1000, y yo te digo, se los compro, les pago 55 pesos. Levante la mano, ¿quién me los vende? Nadie. No liquida a nadie. ¿Ven que son unos egoístas? Es más. Te voy a comprar, Gustavo, a 170, que escuché que dijiste que había 170. Entonces, lo que digo es, a ver, sería una demagogia de mi parte si uno plantea que hoy puede decir, no, vamos a eliminar la retención. No, pavadas no. Pero que vos digas, miren, bajar de 33 a 30 por un mes y después volver a subir a 31 y después a 32, no. Esto, a ver, acá hay que jugar más fuerte y más directo, no tenemos tiempo. Yo en este sentido digo, espero que no me saquen de contexto lo que voy a decir, ¿no? Pues yo digo, nací demasiado temprano. Qué lindo esta época de Tinder y no aquella de uno iba al baile y estaba, trabajás, estudiás, qué música te gusta, de qué signo sos. Ahora el Tinder y las aplicaciones, vas al grano directo, los pibes son más, viste, van al hueso. Bueno, acá lo mismo. Están los que generan los dólares y está el Estado que los necesita y estamos tanto gregre para decir Gregorio. No puede ser, hay que cambiar ese enfoque. Y en todo caso hay que proponer primero una rebaja. Si yo estoy urgido de dólares, yo te hubiese dicho, liquidame de acá a fin de año, te hago el sale, 50% de descuento. Después vuelvo, pero te propongo un sendero donde las retenciones van a ir decreciendo con el tiempo y además con el compromiso del agregado de valor o por lo menos con el compromiso, sí, de agregado de valor en algunos casos y de la mejora en otro, porque no siempre es agregado de valor. Cuando yo daba el ejemplo de la manzana, permítanme, estoy hablando de una cuestión que parece superflua. Si algunos dicen, ¿qué preferís, exportar manzana o jugo de manzana? Yo te digo manzana. No siempre agregar valor es favorable, porque el jugo de manzana es un commodity muy barato en el mundo, pero si vos producís el tipo de manzana del paladar del europeo, del norteamericano, la vendés mucho mejor. Y a eso no le podés poner retenciones, como no podés poner retención a la exportación de servicios. Entonces yo te digo, vos tenés que pensar las retenciones para el producto de la zona núcleo, básicamente para la soja, por cuestiones que no se consumen en el mercado interno y por cuestiones, además, que están vinculadas a la diversidad. Pero tenés que darle un sendero a los que exportan de que no estás pensando en romperle la cabeza. Y no solo con el tema del complejo agroalimentario. A muchos les va a parecer voluntarista lo que yo digo. En algún momento hay que dejarse de peleas que... A ver,
Si yo tengo uno de los grupos más importantes de Argentina y de América Latina en materia de comunicaciones y de canales de televisión, diarios, medios, etcétera, yo quiero asociarme. ¿Cómo hacemos para conquistar juntos América Latina y que esa empresa compre otros diarios, canales o genere contenidos con trabajo de los artistas locales en el mundo hispano? Si yo tengo a Mercado Libre, ¿cómo hago para ayudarlo a que compre el correo de Brasil que quiere comprar? A esto me refiero cuando digo pensar en grande. No puede ser que nos levantemos cada mañana para ver lo que dijo el editorialista de tal o cual programa y que todo el día sea responderle a eso. Eso es pensar en pequeño. Y ojo, vale para esta administración y vale para la anterior que le respondía a los de otros sesgos ideológicos, muchachos. Acá hay que un dibujito animado que no sé si los pibes habrán visto. Yo lo veía mucho con mis hijos, Pinky Cerebro. Nosotros nos tenemos que levantar toda la mañana con la idea de qué vamos a hacer, tratar de conquistar al mundo. La otra es que vamos a discutir si lo que escribe la opereta de prensa. Gracias, Gustavo, gracias. Bueno, hay algunos temas actuales. Acá una compañera, una gran federal, Mariela Floco, menciona lo siguiente: tema impuestos. A la ganancia es un tema para ver de modo urgente. Para no ser pobre tenés que tener un ingreso de 47.000 pesos. Pero si ganás 53.000, pagás impuestos. Es un tema que preocupa y mucho. Acá la compañera claramente lo pone en tu consideración, Gustavo. ¿Vos cómo ves esto y cómo ves posible que esto pueda llegar a empezar a arreglarse? Con las dos manos firmo lo que acaba de decir. Pero además, a ver, sí, lo de impuesto a la ganancia seguro, vos tenés que subir claramente. ¿Cómo puede haber laburante que ganen 80 lucas y tenga arpando impuesto a la ganancia? Estamos todos locos. Estamos todos locos. Ahora, también digo una cosa, ahora vuelvo a los impuestos que me parece fundamental, pero quiero volver al tema porque mencionaron el tema de la canasta de pobreza. También vamos a tener que reexaminar cosas. Voy a decir algo que puede ser profundamente disruptivo, pero creo que también es decirlo, en la Argentina la pobreza está sobreestimada, estadísticamente hablando. Tenemos muchos pobres y por supuesto tenemos más pobres que lo que teníamos antes. Pero ahí también vamos a tener que cambiar la metodología porque tenemos una cuestión que es muy sencilla. Tenemos una canasta que mide la pobreza, que es muy exigente, pero la forma de relevar los ingresos de la gente preguntándole a la gente cuánto gana. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque en realidad cuando se conoce el índice de pobreza, para lo único que sirve es para que nos martiricen desde los medios de comunicación, hablando de los pobres, de los pobres, de los pobres, gente que no toca a los pobres ni con un puntero láser. Que solo le interesa para un día o dos de noticia o para decir no, porque los pobres, los pobres. Entonces primero digo, vamos a tener un mapa de la pobreza bueno, sin demagogia, usando ese Big Data al que yo hacía referencia, cruzando la base de los que cobran el IFE, con la base de los programas sociales, con la base del ANSES, con la base del Ministerio de Desarrollo Social, con la base de trabajo, con la base financiera. Eso tiene un montón de elementos que nos va a permitir, en vez de hacer demagogia con la pobreza, ver cuáles son los instrumentos que necesitamos desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista del laburo. Y no estar peleando para ver si la administración anterior tenía 35, esta tiene 40 o la próxima tiene 38. Sin duda que tenemos un piso de pobreza muy fuerte y muy sólido que está en el orden del 25%. Ese es duro. Ese ni siquiera creciendo 5 o 6 puntos por año lo perforás. Pero no me interesa tanto el tema, insisto, de la demagogia de cuánto puntito más de pobre hay o no, porque hay que medirlo bien y esa medición la estamos haciendo, no no es que el INDEC esté haciendo trampa, digo que la metodología es una metodología antigua y que hoy tenemos herramientas
con geolocalización, todo lo que nos permiten los smartphones y todas otras cosas, los famosos algoritmos, para poder detectar mucho mejor y por lo tanto darnos políticas más inteligentes para eso. Dicho eso, vuelvo a la parte fiscal. Coincido con lo que dicen respecto del tema de ganancia, pero también con otras cuestiones que hace un montón de tiempo que se plantean. Tenemos impuestos distorsivos enormes. La Argentina tiene 165 impuestos entre los 3 niveles de gobierno. 165. Y después te asombrás porque decís, che, hay un 40% de evasión. Tenemos que celebrar, hay que agarrar los otros 60% que garpamos y decir, medalla, beso. Ahora, de los 165 impuestos que tenemos, hay 10 que explican el 90% de la recaudación. Quiere decir que hay 155 que lo tenés que reexaminar seriamente. El más distorsivo de todos, a nivel provincial, ingresos brutos. Cualquier tipo que tiene una empresa, un boliche, un comercio, etcétera, sabe que debe ser uno de los impuestos más lesivos para la actividad económica. Y explica el 75% de los ingresos de las provincias. Ahora estamos discutiendo a nivel nacional, Salto, el aporte extraordinario a los grandes contribuyentes, el impuesto a la riqueza. Yo digo, tiene sentido en este contexto plantear el impuesto a la riqueza, es decir, el impuesto a un stock, en vez de plantear, mejor dicho, el aporte extraordinario por única vez a un stock, en vez de plantear un impuesto a un flujo de los más contribuyentes. Sería mucho más progresista que lo que quieren hacer. Claro. Muy bien, Gustavo. Bueno, vamos a ir a las últimas 3 preguntas, Gustavo, también porque sabemos que has sido generoso con nosotros en el tiempo, pero también tenés algunas cuestiones, obligaciones, además de profesionales, familiares también. Acá nos pregunta Gerardo Olivere, y esto ya hace a tu enfoque, digamos, como politólogo, para un país más federal, ¿cómo ves vos una reforma o cambio del sistema presidencialista por algo más cercano a lo parlamentario? ¿Alguna otra alternativa para hacer un... No me... A ver, yo creo que no es para mí un problema el presidencialismo, porque hasta inclusive si querés tener una dinámica un poquito más parlamentaria, tendrías habilitado la Constitución del 94 con la reforma de un jefe de gabinete que, como requiere formalmente el acuerdo del Congreso, vos lo podrías empoderar si lo vota la oposición o hasta te lo propone o querés cohabitar en algún momento. Entonces, la verdad que yo ahí no haría demasiada ingeniería electoral. Creo que lo que tenemos, en realidad yo trataría de tocar poco e ir a lo quirúrgico. No, porque tampoco podés abordar todo. Entonces yo te digo, mira, laburaría así el tema de la simplificación tributaria, tanto en lo que hace a las personas como lo que hace a la coparticipación. Muchos menos impuestos para las personas, más fáciles de pagar. A lo mejor la presión tributaria no va a ser mucho menor, pero por lo menos va a ser más sencilla y más clara. Y también haría mucho más claro y haría una sola masa coparticipable entre nación y provincias para que sea mucho más clarito y mucho menos discrecional, como decíamos antes, de lo que es ahora. Más automaticidad. Y incentivaría todo lo que tiene que ver el término de los poderes locales y del sector privado. Yo creo que no tenemos que tener una relación culposa con nuestros empresarios. Medianos, pequeños y grandes. Nosotros tenemos que ser socios en el mejor sentido del término de nuestros empresarios y ayudarlos a que crezcan hacia adentro y hacia afuera. No podemos administrar la cosa pública como una suerte de barricada contra el sector privado al que tenemos que sacarle los impuestos para lo que nosotros decimos que es importante. Ni tampoco podemos ser peones
de 4 o 5 vivos, digamos, que viven también con el rótulo del sector privado, del sector público, de las concesiones del sector público, y que prefieren, digamos, en vez de financiar espacios de pensamiento, manejarse de otra manera para lograr lo que ellos quieren lograr, y creo que más o menos me entienden con lo que quiero decir. Sí, señor. Bueno, Gustavo, las últimas dos. Acá un federal, un hombre del interior, pregunta si estás de acuerdo con que el Estado Nacional ha crecido a expensas de las provincias y si es posible un acuerdo para recuperar lo perdido en la coparticipación primaria. Sí, yo creo que el acuerdo tiene que pasar por este tema, por muchas veces la trampa que utiliza la nación. ¿Cuál es? Es decir, bueno, por ejemplo, este impuesto a este aporte, a la riqueza, qué sé yo. Bueno, le puso 4 o 5 destinos específicos para no coparticiparlo. Entonces, puede haber 1 o 2 impuestos que no se coparticipen, pero el grueso tiene que ir a la coparticipación. Y después tiene que haber soy insistente con lo mismo, y después tiene que haber un plan de obra pública que necesariamente tiene que ser de largo plazo. Porque vos no hacés Atucha 3, o vos no hacés centrales hidroeléctricas, o vos no extendés la ruta del Mercosur, la ruta que va al centro y que une con Mendoza, o la ruta 40 en 1 año y medio, en 2, o en un periodo de gobierno. Entonces voy a decir, miren muchachos, nos vaya como nos vaya, estas 10 obras las hacemos. Muy bien. Muy bien. Gustavo, bueno, ya la última, después le damos la palabra a Daniel como para el cierre. Bueno, acá muchos federales, hombres y mujeres del interior y también de acá de la provincia de Buenos Aires, dice una lástima que Gustavo hoy no esté, que Gustavo tiene que estar, que como tanta lucidez desperdiciada, bueno, en fin, un montón de halagos y a tu reconocimiento. Pero dice, con toda tu experiencia y todo tu conocimiento que tenés, tu cuestión de docente y como funcionario, ¿estás con ganas de trabajar en un proyecto político? Sí. Bajo estas cosas que hablamos siempre. Para estas cuestiones, sí. Aún sabiendo que va a haber que arar en tierras de gentiles, para expresarlo con la vieja teología, digamos. Va a haber que mandar apóstoles de 2 en 2 a predicar, y seguramente en algunos lugares nos van a sacar escobazos, digamos. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la verdad que el otro ya lo probamos. Qué bueno, qué buena respuesta, Gustavo. La verdad que nos entusiasma a todos que seguramente que tengas esas ganas de participar, digamos, tu experiencia como funcionario, tu visión, la verdad que contagia, tu visión política, la verdad que contagia bastante y nos da fuerza a nosotros desde el Partido Federal para seguir metiéndole. Así que bueno, agradezco tu tiempo, que hayas compartido con nosotros esta exposición. Y le cedemos la palabra a Daniel para que haga un cierre de este encuentro virtual que tuviste con los amigos del Partido Federal. Gustavo, muchas gracias. A ustedes, profundamente honrado. Bueno, muchísimas gracias. En principio a todos ustedes, hay muchísimas preguntas que han quedado pendientes. Te comprometo, Gustavo, a que esta no sea la última charla, sino la primera de muchas otras. Y estoy absolutamente convencido de que estamos generando un espacio de poder muy importante, en el cual nos estamos posicionando con una visión total y absolutamente novedosa y transformadora desde el punto de vista del federalismo y de aquellas ideas que hicieron grande a este país. Así que yo sé que todos ustedes tienen muchísimas preguntas, especialmente aquellas
que como partido hemos producido en las últimas 24 horas, pero todas esas preguntas las vamos a dejar para la semana próxima cuando realicemos las charlas de armado territorial para el día martes y jueves. Como partido, saben todos ustedes que estamos trabajando codo a codo, ustedes en los distritos, en la provincia, en la capital, la gente del partido en el interior, para producir una propuesta altamente transformadora y revolucionaria, en lo político, en lo social, en lo impositivo, que transforme de una vez por todas a la Argentina. Así que tener participando a personalidades como la de Gustavo, que tiene tan claro y tanta experiencia en el manejo político y como funcionario, que ha sido de una administración en la provincia de Buenos Aires, sabiendo muy positivamente que hay un problema gravísimo de coparticipación y que afecta notablemente a la provincia de Buenos Aires. Nosotros los federales estamos en esta tarea de producir propuestas que les lleguen a todos. Así que el aporte de Gustavo y de todos ustedes es maravilloso. Les agradezco muchísimo como persona perteneciente, integrante, como todos ustedes, del partido, que me compete tener la administración política de todo esto. Les agradezco muchísimo que participen, que sean creativos, que hagan sus aportes, y todos nosotros vamos a participar de esta tarea de transformación. Así que, mi querido amigo Gustavo, muchísimas gracias por tu participación, y bueno, y espero mantenerte muy cerca de todas nuestras creatividades que estamos produciendo. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo federal y un fraternal abrazo para todos, y bueno, nos volveremos a ver la semana próxima. Muchísimas gracias.